buenas tardes. Habíamos pensado esta actividad de la agrupación Amazarán, agrupación que nos referenciamos de Miriam Bregman, en hacer esta charla de debate, ¿no? La idea es después poder intercambiar un poco más, pero también en vistas, digamos, al ataque que está teniendo la educación pública desde el gobierno de Milei, ¿no? Aparte que vivimos una situación de crisis ya desde estos 8 meses de gobierno. Así que la idea es poder primero presentarles acá a nuestros oradores. Le damos primero las gracias a Raúl Godoy, que pudo venir, trabajador de Sanón y también dirigente del PTS, Natalia González de Ligra, también docente del 82, y Ignacio Marcote, también docente acá del 82. La idea es poder un poco charlar y ver, digamos, desde el movimiento estudiantil cómo nos proponemos enfrentar este ataque que está teniendo Milei con la educación pública, y en ese caso también tomar el ejemplo de la experiencia de Sanón, ¿no? Que es una experiencia de unidad y de lucha, y por eso traemos a Raúl para que nos cuente y bueno, pensar entre todos cómo enfrentarlo. Así que nada, lo dejo con ellos. Bien. Bueno, comienzo diciendo una frasecita de Hegel. El grande error, dice Hegel, es querer conocer en forma intelectual. Pensar el mundo empírico significa, por el contrario, transformar su forma empírica. ¿Sí? O sea, la idea que está queriendo compartir Hegel es la idea de que yo pueda conocer el mundo desde una actitud meramente contemplativa, teórica, apartándome de la realidad. ¿Sí? La idea de Hegel es entonces que no se puede conocer la realidad sino interviniendo de ella. Cuando nos separamos de la realidad, el resultado más inmediato es que la teoría empieza a rezagarse respecto de la historia, porque los sucesos avanzan y los conceptos son estáticos. ¿Sí? Entonces se va alejando del acontecer histórico. Digamos que pensar críticamente es habitar la crisis con el pensamiento, no esperar a que pase la crisis para, como el búho de Minerva, diría Hegel, venir detrás de los acontecimientos a tratar de explicarlos. Si no están pensando, digamos, mientras los sucesos se desencadenan. Realmente se cuestiona la educación por ser anacrónica, la educación de nuestros días, pero de esto se habla poco, ¿no? Se piensa que se la va a ayornar introduciendo las nuevas tecnologías, y la realidad es que por más que pongamos las nuevas tecnologías, si el pensamiento está separado de los acontecimientos, seguirá siendo anacrónica esa educación. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, una sola cuestión. Acá en nuestras aulas de profesorado se habla mucho, casi como una de las últimas palabras en la teoría social, de la crítica a la modernidad. ¿Sí? Se desarrolla, se despliega la crítica de la modernidad. El tema es que ya no estamos en la modernidad. ¿Sí? La crítica a la modernidad se viene desarrollando hace más de medio siglo, hace más de 50 años. Y desde entonces, bueno, el capitalismo avanzó como nunca, la desigualdad se incrementó enormemente, vivimos en la época más desigual de la historia según los cálculos de Piketty. ¿Sí? La destrucción del ambiente, ni hablar, la muerte de especies vegetales y animales, ni hablar. Entonces, es como que se da la paradoja de que estamos criticando a la modernidad cuando lo que estamos viviendo en realidad es la crisis de la posmodernidad. Y ni hablar del favor que le hace a las nuevas derechas, ¿sí? Todo el discurso de la posverdad que se fue desarrollando en esa crítica de la modernidad, toda la minimización del saber, de la ciencia, de la moral, digamos, toda la crítica a la historia, a los grandes relatos, al sujeto, ¿sí? Por eso creo que una de las cuestiones a investigar es
ya que como Instituto Superior tenemos que promover la investigación, una de las cuestiones a investigar y a tomarnos en serio es estudiar esta crisis que estamos viviendo, como crisis de la posmodernidad y del relato posmoderno, ¿no? Ya que a los posmodernos les gusta hablar de relatos, ¿sí? Entonces, como un único caso, digamos. Uno de los tópicos de la crítica a la modernidad siempre fue la crítica de los fundamentos, ¿no? La idea de una visión más gramatical, donde ningún sector de la realidad tiene un privilegio con respecto al sentido. En base a estas concepciones se desarrolló en estas últimas décadas un concepto del capitalismo, una concepción del capitalismo que distintas corrientes filosóficas manejan. Voy a leer una definición del capitalismo de Lazzarato. Es un filósofo, Mauricio Lazzarato, un filósofo italiano, vinculado a lo que es el postestructuralismo. Pero podría traer una definición de de Negri, de Laclau, o sea, de autores diferentes, y la definición sería más o menos la misma, ¿sí? Este es el concepto de capitalismo que se maneja en el ámbito filosófico, intelectual y también en los movimientos sociales, hay que decirlo. Dice Lazzarato: es inútil buscar un fundamento. La industria, las finanzas, el Estado e incluso la producción de conocimiento a lo que se llama capitalismo. Es inútil buscar un fundamento a lo que se llama capitalismo, porque no hay un centro único donde manen sus relaciones de poder, y tampoco hay un lugar, una institución, un dispositivo más estratégico que los demás. Ni siquiera el Estado debe ser considerado como algo más estratégico, en el cual se acumule su poder y desde donde puedan efectuarse transformaciones, sean neoliberales o revolucionarias. ¿Sí? Esta idea del fin de la revolución, porque ya no sería posible, porque no hay un centro desde donde atacar a ese sistema capitalista que está explotando por todos lados, ¿sí? Y que hay que atacarlo, como diría Negri, está en contra de todas partes, ¿no? Porque hay que atacarlo por todos lados. No hay un tipo de relación económica, política, de endeudamiento, de conocimiento que pueda contener, totalizar y dominar a todas las otras. No hay ese sector privilegiado. Esa es la visión bien de estas últimas décadas llevada al análisis del capitalismo. Con esta concepción del capitalismo se han desarrollado muchas luchas dispersas, ¿sí? Justamente porque no hay un centro hacia donde dirigir esa lucha. Ahora, esta situación no es tan novedosa, porque Marx en su momento tuvo que lidiar justamente contra esto. En su época se hablaba de plusvalía, ¿sí? Pero se creía que había distintas fuentes de valor. O sea, Marx a veces pasa por ser el creador del concepto de plusvalía y no lo es. Lo que conocemos como el tomo 4 del Capital, que reúne todo lo que Marx fue reseñando respecto de la teoría de la plusvalía, es este libro que tengo acá, ¿sí? Todo esto, y tiene letra chiquita, todo esto se escribió sobre la plusvalía antes de Marx, ¿sí? Todo esto. Y sin embargo, cuando Marx habló de la plusvalía, sonó a una palabra nueva. ¿Cuál fue la magia del análisis de la plusvalía que hace Marx? Lo que hace Marx es darle una centralidad al concepto de la plusvalía. Lo que hace es ponerla en un lugar central para entender la propia sociedad, ¿sí? La propia sociedad capitalista. Para que se entienda el progreso que representa la teoría de la plusvalía de Marx, podemos plantear un ejemplo. Vamos a pensar una fábrica, ¿sí? Imaginémonos una fábrica. No una construcción obrera, no. Una fábrica, ¿qué es eso? Si quieres de cerámica, no sé cuál podemos poner ahora. Una fábrica de zapatos, ¿sí? Vamos a poner así, una fábrica de zapatos.
Bueno, ¿qué se fabrica ahí? En esa relación de producción. Lo primero que hay que entender es que en esa fábrica hay una relación de producción. Hay cierta cantidad de operarios, hay un jefe. ¿Sí? ¿Qué se está fabricando ahí? Bueno, en principio zapatos. ¿Sí? Pero para una visión marxista se están fabricando muchas más cosas. ¿Sí? Se están fabricando muchas cosas ahí. En principio, piensen que la jornada laboral de esos trabajadores de esta fábrica es semejante a la del siglo XIX. La jornada laboral del siglo XIX, a través de grandes luchas, fue reduciéndose de 16 a 15 horas, a 2, a 10. En 8 se estancó. Y hoy estamos viendo hasta un efecto de reversión, ¿no? Una tendencia a que se incremente la jornada laboral. Pero lo cierto es que, mientras tanto, sí, el progreso técnico permite producir en 1 hora mucho más que antes, ¿sí? Con lo cual se va volviendo innecesaria incrementar mano de obra en esta fábrica. Por lo tanto, ahí mismo, con estas jornadas extensas, se está produciendo desocupación, ¿sí? Y a la vez, dado que el salario se fija en lo necesario simplemente para reproducir esa fuerza de trabajo, o sea, lo necesario para volver al día siguiente a trabajar, se está produciendo acá la relación de dependencia. Y es bien puesto el nombre de relación de dependencia. Se está generando una dependencia del trabajador respecto del capital, porque tiene que volver todos los días a trabajar porque vive con lo justo. Al mismo tiempo, la ganancia del capitalista se incrementa enormemente, ¿sí? Por lo tanto, se está generando, gracias a la plusvalía, el capital. El mismo capital que va a ser utilizado para explotar a los trabajadores no se produce en ningún otro lugar que acá, que en esta relación de producción. Surge el trabajo, ¿sí? Y puede uno querer ponerle límites, o incluso puede intervenir el Estado buscando quitarle al capitalista una parte de toda esa ganancia enorme que está recibiendo a través de impuestos y demás. Pero hay que ver que al mismo tiempo se está produciendo acá una legitimidad, porque esta extracción de plusvalía se realiza por medios económicos, ¿sí? No por medios políticos. No es una extracción que represente desde la lógica del sistema un robo, sino que se realiza dentro de una gran persona. Por lo tanto, se está produciendo una legitimidad. Y si uno quisiera ir contra eso, también hay que darse cuenta que esa concentración de riqueza, ¿sí?, en el capitalista produce poder. Es una de las magias del capitalismo, porque el capitalismo lo que vino a hacer es a generar trabajo colectivo. El trabajo colectivo incrementa enormemente la potencialidad, ¿no? Yo podría pensar, para un ejemplo muy simple, algo muy pesado, y quizás ni Natalia, ni Raúl, ni yo individualmente podríamos levantar ese peso, pero juntos los tres lo levantamos. O sea, se crea una fuerza de trabajo nueva a partir del actor colectivamente. Lo que hizo el capitalismo fue generar el trabajo colectivo, pero la apropiación individual. O sea que toda esa enorme producción la concentra en alguien que se la lleva. Eso le da un enorme poder al capitalista individual de esta forma que estamos imaginando, y obviamente al mismo capitalismo como sistema. Por eso, si surgió de una región muy pequeña del planeta, ¿sí?, y tuvo el gran impulso en una isla pequeña, ¿sí?, y lo cierto es que rápidamente se extendió a todo el mundo. Se extendió a todo el mundo con ese poder que tiene. Y ese poder se está creando ahí, simplemente ahí, en esa relación de producción, que es en este caso la fábrica que estamos imaginando. Pero tampoco nos tenemos que enojar tanto con este capitalista, diría Marx, porque es cierto que él es el que extrae la plusvalía, pero no quiere decir que se la quiere toda, ¿sí? Posiblemente este capitalista de esta fábrica de zapatos que estamos imaginando necesite hacer publicidad, ¿sí?, por ejemplo, y contrate a una agencia para eso, y tenga que destinar
parte de la plusvalía que trajo así, o asesoría de imagen, o cosas como esas, negocios que en una sociedad competitiva como la capitalista son muy necesarios, pero que quizás en otro tipo de sociedad serían totalmente obsoletos. Y entonces acá, en esta misma fábrica de zapatos, se está produciendo una demanda para esos negocios, como el negocio publicitario, ¿sí? Y puede ser también que nuestro capitalista necesite, no sé, implementar, incorporar algunas maquinarias, todavía no tiene los recursos para eso, y tenga que endeudarse, ¿sí? Y tenga que solicitar un préstamo. Y en este caso se está generando la dependencia ahora de él mismo, de este capitalista, con el capital financiero. Capital financiero está surgiendo también acá, como el otro capital, digamos. Está surgiendo en esta relación de producción, porque es ahí donde se compromete la producción futura de este capitalista para poder otorgarle el préstamo que después tendrá que ir pagando y le permite al capital financiero volver a prestar y etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está generando en esa simple fábrica, en esa simple relación de producción que estamos analizando acá, son un montón de desigualdades políticas, sociales, ¿sí? Pero incluso podemos ver todavía más, abusar un poco más la mirada, y vamos a ver muchas otras cosas que se están produciendo. Porque decíamos que se producen jornadas semejantes a las del siglo XIX, pero con tecnología del siglo XXI. Por lo tanto, lo que se está generando es un ritmo de desarrollo completamente acelerado incluso más allá de lo sustentable para el propio planeta. Con lo cual se está generando, acá se está produciendo un daño ambiental, ¿sí? Y al mismo tiempo, también se está alimentando el patriarcado en esta empresa. No porque los trabajadores tengan ninguna idea machista al respecto, pero simplemente hay que pensar que cuando nosotros pensamos en el patriarcado, una de las objeciones que se suele plantear es, bueno, pero es muy difuso eso del patriarcado, ¿dónde está? Porque en realidad uno siempre está buscando ahí instituciones directamente patriarcales, como pudo ser los códigos de vestimenta, como pudo ser, qué sé yo, el repudio en Roma, donde se repudiaba por la legislación de Palestina, ¿no? Se siempre era contra la mujer infiel, pero nunca contra el hombre infiel. Tantas prácticas de claustro, tantas prácticas que garantizaban el dominio del hombre sobre la mujer. Ni hablar de la mutilación del clítoris, ni hablar de la prohibición del aborto y demás. Pero lo cierto es que muchas de esas instituciones quizás ya no existen, ¿sí? ¿Y cómo se sostiene el patriarcado? Porque el patriarcado está, ¿sí? Cuando uno ve, por ejemplo, no sé, que un productor de cine en Hollywood exigía, a cambio de darte un papel en una determinada política, en una determinada película, relaciones sexuales, ahí empieza a ver que lo que le da el poder de hacer eso es la propiedad. No es otra cosa que la propiedad. Pero uno podría enojarse con la baja moral de ese productor de cine, pero sería algo semejante a lo que ocurría, no sé, en la Edad Media, cuando los señores abusaban de las campesinas y se le pedía consideración al señor y se le trataba de educar, ¿sí? Por ejemplo, en Fuerteventura le pedían a los reyes católicos, ¿no?, que intervinieran, y nunca intervinieron los reyes católicos, solamente intervinieron cuando mataron finalmente las campesinas al propio señor, y ahí sí empezaron a torturar a los campesinos para saber quién había sido el que había matado al señor. Entonces, no se trataba de enseñarle moral a los señores, se trataba de abolir el feudalismo, ¿sí? Porque ese feudalismo se garantizaba el patriarcado en esa condición. Y acá pasa lo mismo con las propiedades. Por lo tanto, nuestro ambientalismo y nuestro feminismo es insuficiente si al mismo tiempo que nos pronunciamos como capitalistas o como feministas, defendemos el sistema capitalista. ¿Entiendes? Y de igual manera podemos hablar del racismo, ¿no? El racismo también se produce en una relación de producción como esta. Una de las experiencias interesantes de Sadón, entre otras tantas, fue la relación con los mapuches, ¿no? Porque cuando la empresa era de Sadón,
bueno, tomaba recursos de los territorios de los mapuches y tenía una discriminación enorme contra los mapuches. Cuando la gestión obrera se encarga de la fábrica, ya el vínculo con los mapuches empieza a ser completamente otro. ¿Sí? Uno podría decir, por ejemplo, pensando en otros lugares, en otras geografías, el apartheid, digamos, en Sudáfrica, la eliminación de ese régimen de segregación racial. ¿Terminó con el racismo? Y no terminó con el racismo, porque aun cuando ya no exista la prohibición de viajar juntos en el colectivo o cosas por el estilo, lo cierto es que la propiedad de los medios de producción sigue en el mando de los blancos y, en cambio, los negros están con salarios de arte y demás. Entonces, en esta relación se reproduce también el racismo. Y así podríamos continuar con la cuestión de los derechos humanos, de la democracia, etcétera, etcétera. La visión marxista va, digamos, viendo en esta simple relación de producción un montón de cosas que otros en el inmediato no ven, porque solo ven que se producen zapatos. Por eso es que los marxistas son tan molestos. Entonces, cuando te viene, por ejemplo, un burócrata sindical y le dice, pero conseguimos el 4% de aumento, y uno le dice, pero 4% no es un aumento, porque la inflación es mayor y encima viene por detrás de la inflación. Bueno, nunca están conformes, ¿no? Claro, no estamos conformes porque en realidad todo eso resulta insuficiente y al mismo tiempo, ¿no?, estamos defendiendo el capitalismo. Entonces, si entendemos la centralidad que tiene la plusvalía, si dejamos de estudiar la plusvalía, incluso porque en las aulas acá se enseña la plusvalía y todos quizás sepan qué es la plusvalía, pero se la estudia como un elemento más, un condimento del sistema, ¿sí? Al lado de otra forma de explotación está la plusvalía, ¿no? Si entendemos en cambio esa centralidad, vamos a ver, digamos, las corrientes, los combates de las corrientes que se dicen anticapitalistas durante todas estas últimas décadas. La vamos a ver con el mismo temor que veríamos a un leñador que quisiera derribar un árbol metiéndole hachazos por todos lados, ¿sí?, con las ramas y demás, y no dándole un hachazo en la base misma del tronco. ¿Entienden? Si entendemos la centralidad que tiene la plusvalía, podemos ahora entender la importancia que tiene una experiencia como la de Salón, en donde la gestión de la fábrica pasa a los mismos obreros. Porque lo que uno empieza a ver ahí, en esa simple unidad productiva, no es otra cosa que la misma idea del socialismo, si es que la llevamos al conjunto de las unidades productivas, ¿sí? Tolstoy tiene, bueno, en la Guerra de la Paz tiene una escena que es interesante, porque cuando viene el ejército, ya se acerca el ejército francés, entonces todos los aristócratas dicen, bueno, vamos a cargar los carruajes con todos los bienes para salir, ¿sí?, porque ya vienen. Entonces mandan a los siervos a que llenen los carruajes con todos los objetos de valor, y llenan los carruajes. Cuando se disponen a salir, miran al lado y ven a los siervos que colaboraron para llenar los carruajes, y lo ven ahí al margen y dicen, ¿y ustedes? Nosotros no sé, nos quedaremos acá. No, ustedes tienen que salir, dice uno, que decía uno de esos siervos que tenía realmente un vínculo un poco más directo, digamos. Entonces le dice, no, vamos a vaciar un carruaje para que puedan subir. Y pueden subir a algunos siervos, pero no muchos. Y nosotros, y a la larga, bueno, entran a vaciar todos los carruajes, todos los que estuvieron llenando, y hacen subir a las personas. Dejando de lado el elemento, si se quiere, de conciliación de clases que tiene el ejemplo de Tolstoy, la grandeza literaria de Tolstoy está en describir cómo lo que parecía lo más lógico al principio, que era que los siervos estén llenando los carruajes de los señores para que se llevaran sus bienes, toda su propiedad, pasó a ser, de pronto, en ese giro que se dio al principio con el vaciamiento del primer carruaje, lo más ilógico del mundo. ¿Por qué se van a salvar los señores
con sus propiedades, dejando, digamos, abandonados a los propios siervos, a los propios trabajadores. Si ahora en vez de pensar en carruajes, pensamos en fábricas, estamos viendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué las fábricas tienen que estar para salvar al capitalista con sus propiedades, limpiando a los trabajadores, y no en cambio para que los trabajadores sean los que salen con esa fábrica? Yo creo que las experiencias como la de Satón tienen el valor de ese primer carruaje que fue vaciado, porque de pronto dio un giro en la propia conciencia de los que estaban mirando, y dijeron lo que era lógico hasta entonces pasó a ser lo más ilógico. ¿Sí? Lo que nos muestra la experiencia de Satón es no solo lo que puede ser el socialismo, sino la idea de que el socialismo es perfectamente factible. ¿Sí? Esa es la sensación que tengo cuando escucho la presencia de Satón. Bueno, yo simplemente quería, después de la larga exposición y preguntas de Ignacio, está buena la reflexión que trae y que me parece importante generar estos espacios. Hay que pelearlos, hay que construirlos, porque implica romper con la propuesta que tiene el sistema educativo y de formación para nosotros, ¿no? Digo nosotros porque yo ya soy docente, pero sigo en formación, soy parte de las instituciones educativas de secundaria, terciaria, y la oferta es ser un estudiante en sí, digamos, como si individualmente uno fuera a absorber el conocimiento y de esa manera formarse. Pasan un montón de cosas dentro de las aulas, se pasan un montón de cosas en la institución, pero que a veces hay que pelear estos espacios justamente para ponerlos en común, para reflexionar, para organizarse. Entonces, desde ese punto de vista me parece valioso impulsar esta iniciativa, que creo que tiene que ver con que empieza a haber algunos cambios también, ¿no? O sea, este año fue un año particular, donde a 8 meses, ahora estamos a 8 meses del gobierno de Milei, pero acá hubo un cimbronazo, no por la vía, digamos, de la conciencia en el sentido estricto, como planteaba Ignacio, de que los estudiantes conscientemente vieron en Milei un representante del capital financiero más concentrado, ¿no? Y en su ataque a la educación en la universidad o a la educación un robo de la plusvalía de la producción social para poner la educación al servicio de unos pocos. No fue ese el ejercicio de la conciencia, pero sin embargo la acción sí puso en cuestión eso, porque este año, como en todas las instituciones educativas, acá emergió una asamblea, ¿no?, de estudiantes que se autoconvocaron, donde lamentablemente no estuvieron las organizaciones estudiantiles a la cabeza o convocándolas de una, sino que fue más bien desde abajo, se instituyeron, digamos, se autoconvocaron los estudiantes, como acá, como en un montón de instituciones y en todo el país, y logramos ser parte de esa movilización multitudinaria que fue el 23 de abril, que cuestionaba la política educativa de Milei y de otros sectores que también la apoyaran, ¿no? Y que eso puso en cuestión ese recorte de la universidad, que ahora se está todavía debatiendo y que no está cerrado, ¿no? Pero en principio tuvo que replantearse sus planes Milei. Y creo que eso muestra, para dialogar con lo que planteaba Ignacio, que el proceso de la conciencia, digamos, es complejo, ¿no? Porque uno además en este momento está atravesado por un montón de apremios, ¿no? De la situación económica, de tener que recibirse rápido para poder salir a laburar, agarrar horas, es muy difícil agarrar horas, la situación en las casas, ¿no es cierto? Bueno, toda la múltiple información, el cambio que implicó Milei y toda la batalla cultural que él se propone dar y todo esto de las noticias todo el tiempo, y cosas aparte crueles y brutales como vimos hoy, como fue la represión a los jubilados hace un ratito cuando veníamos para acá, gasearon a los jubilados que están reclamando apenas tener una jubilación que llegue a la canasta, ¿no?, para poder vivir. Escuchaba un jubilado en la tele que cuando venía que decía, queremos una jubilación no para durar, para vivir, ¿no?, porque lo que están haciendo es una agonía en la indigencia total. Entonces, bueno, para dialogar con esto quería retomar, digamos, para lo que yo venía, un poco a plantear la cuestión educativa, porque creo que de alguna manera el gobierno de Milei
digamos, a poner sobre la mesa el propósito que tienen los capitalistas descarnadamente para la educación, ¿sí? Que es que la educación se transforme en un depósito de chicos para las familias pobres, las familias trabajadoras, donde, por ejemplo, en las primarias la mayoría somos mujeres, que sea una extensión, digamos, de la tarea del hogar, donde los chicos estén al cuidado de las maestras y las familias puedan ir a trabajar, a sobreexplotarse, a superexplotarse cada vez con jornadas más extenuantes, y una educación obligatoria cada vez más degradada y una educación superior, como es la universitaria, no me refiero a los terceros, sino a la universitaria, cada vez más elitista, ¿no? Porque justamente esto de los recortes educativos y todo favorece muchísimo la educación privada, favorece muchísimo una educación cada vez más para pocos en el nivel superior universitario y una educación para las grandes masas más degradada, ¿no? Como la educación de una escuela de depósito, que es la que, por lo menos yo entiendo, quieren proponer con esto de declarar la educación como servicio esencial, que es algo que estamos enfrentando y que tenemos que discutir, porque justamente es el plan del gobierno, pero que ha sido apoyado por los radicales, por el PRO, obtuvo así su media sanción, algunos diputados de la Unión por la Patria, y estos días también he visto que Juan Grabois ha planteado que no le parece tan mal esto de la esencialidad educativa, porque justamente en las barriadas las familias necesitan que sus chicos estén en la escuela, ¿no? Entonces, con esto lo que quería plantear, digamos, es que nosotros no podemos ser ingenuos, digamos, ante esto de venir a formarnos para una escuela que acá nos plantean, digamos, una escuela ideal, que la realidad es que está cada vez más degradada y que ha sido degradada gobierno tras gobierno, ¿no? Que hay una política sistemática en nuestro país que ha sido la dependencia del Fondo Monetario Internacional, de los grandes empresarios, que se van los dólares, que está vaciado absolutamente, digamos, el país, y que desde ese punto de vista la educación justamente ha sido totalmente relegada, ¿no? Porque la plata va para ahí y no va para la educación. Entonces, cuando hablamos de la formación docente, tenemos que hablar de qué escuela vamos a participar, y ahí creo que nosotros, como docentes, con varias compañías que están acá y todos, estamos debatiendo y convocando, y los convoco a ustedes para darle la palabra a Raúl, pero quería plantear este punto. Convocarlos a que abramos este debate, a que desenmascaremos que hablar de educación esencial no es hablar de prioridad de la educación, no es hablar de mayor presupuesto, no es hablar de mejorar los edificios escolares, no es hablar de cambiar la situación social a la que están condenados 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer, ¿sí? Sino que se trata justamente de atacar el derecho a huelga, porque lo que plantea esta reforma es que las escuelas estén permanentemente abiertas para que los chicos estén adentro, sin importar si van a recibir educación o enseñanza, porque se garantiza la escuela abierta con el 30% del plantel docente en caso de huelga, ¿no? Entonces, en un momento donde las docentes de Neuquén están en primera línea enfrentando una política de ataque porque les quieren poner el presentismo, porque les dan 120 pesos por pibe para los comedores, y están exigiendo que de mínimo sean 1.000 pesos para poder armar un plato de comida más o menos saludable para esos chicos, en un momento donde la docencia está expresando ese valor, digamos, esa demanda de los sectores populares, ¿no? Que no la expresan ni los grandes sindicatos, ni los dirigentes sindicales, ni mucho menos los dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición de los partidos del régimen, que hablan en el Parlamento un montón de cosas, pero no debaten ni hablan de que hay 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer, y las maestras sí están poniendo sobre la mesa con su lucha esto, ¿no? Y defendiendo el derecho a la educación, que por eso también la contraponemos en ese servicio, que es un derecho que se ha defendido y se ha sostenido en Argentina gracias a la lucha de la clase trabajadora, de los trabajadores de la educación, de los trabajadores de la educación y de la comunidad. Y esto no ha sido solo por una cuestión quizás de conciencia de defender un derecho social de la clase trabajadora, sino también de empatía con los sectores populares, que hay mucha empatía de las maestras y los maestros con sus estudiantes y con sus familias, y eso genera una unidad popular muy importante que evidentemente a los sectores dominantes les molesta, y por eso que quieren coartar el derecho a huelga de la docencia, que canaliza y que puede aglutinar de alguna manera estos intereses sociales, ¿no? Entonces, bueno, este instituto lleva el nombre de Carlos Fuente Alba, que es un mártir de esta lucha educativa. Carlos fue un maestro que fue asesinado en 2007 en la ruta. Bueno,
Raúl estaba, puede también contar quizás algunas cuestiones, y me parece importante recuperar la historia de Carlos Fuentealba, que expresa justamente la historia de lucha de la docencia y que ha sostenido, no solo con su labor cotidiana, sino con su lucha, ha sostenido la educación pública, que en América Latina, si ustedes ven, o sea, en Argentina es una educación pública muy importante, muy fuerte, gracias a esta lucha. En Chile, por ejemplo, se ha avanzado en la privatización, ¿no es cierto? En Ecuador también, o sea, hay distintos países donde en la región se ha avanzado en la privatización porque han derrotado la lucha de los trabajadores en ese sentido. Entonces me parece que hay que rescatar esta historia que tenemos de Argentina, y bueno, que Carlos Fuentealba es una expresión de eso, y es de la provincia de Neuquén, donde hoy también las docentes están peleando. Así que bueno, hacer esta transición, este puente para darle la palabra a Raúl, me pareció importante rescatar la lucha educativa que tenemos planteada, invitarlos a que nos sumemos y pensemos juntos, ¿no? Cómo dar esta pelea para evitar que efectivamente sea ley esto de la esencialidad educativa. Bueno, buenas tardes a toda la gente. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes acá, un poco de su tiempo. Cuando venía, bueno, Natalia cuando me manda la invitación, me manda el nombre de la escuela y bueno, Carlos Fuentealba, y sonaba como fuerte, justamente por esta historia, ¿no? de Carlos Fuentealba. Era, aparte era un compañero un flaco que de pibes laburaba en la construcción, y él mientras laburaba en la construcción fue estudiando magisterio, entonces hacía eso, que intercambiaba entre el laburo y estudiar para recibirse de maestro. Y también fue militante, y bueno, y así iba a la escuela, tenía un compromiso recontra estrecho con los pibes y pibas, lo querían mucho, y aparte un compromiso también con la lucha, digamos que fue lo que lo llevó, una vez siendo maestro, a estar, bueno, en primera línea con el conflicto docente, y lo matan por la espalda con un gas lacrimógeno, asesino por la espalda a la policía de Neuquén, en una represión, queriendo calmar un poco las aguas en un momento donde estaba la lucha docente, pero había más luchas sociales, y la lucha docente como que encarnaba muchas demandas sociales y populares. ¿Qué es lo que suele pasar cuando hay sindicatos o organizaciones grandes que están luchando? Concentran la atención de mucha gente que se ven reflejados y se sigue esta gente la que está luchando. Y es lo que está pasando, entendemos nosotros ahora mismo en Neuquén, con más de 7 semanas, y en la semana son paros de 72 horas, y hacen asambleas en toda la provincia. ATEC tiene esa particularidad que es un sindicato muy democrático, y entonces en toda la provincia de asambleas, y para darse una magnitud, qué sé yo, solamente en la capital las asambleas son de 2.500, 3.000 personas, es decir, son nutridas y no ha decaído, o sea, hay una combatividad muy dura, a pesar de que es parte, que Milei ganó por el 60% en Neuquén la elección, y que ganó Fernando Figueroa, es un tipo que de los primeros que va a saludar a Milei, viene con esa línea durísima. Sin embargo, justamente la resistencia de los trabajadores y trabajadoras de la educación los ha puesto en un lugar social que merece ser apoyado nacionalmente. Por eso vale poder difundirlo, poder decirlo, y sobre todo cuando estas cosas no se muestran más bien la decadencia, se muestra más bien todo lo que está para atrás, se muestra más bien el no se puede, la impotencia, no hay con qué darle, ¿no? Entonces, con ese discurso después todo tranza, ¿no? Atrás todo tranza, todos acuerdos increíbles, de repente todos con todos, es todos contra todos en las crisis que tienen las coaliciones, y es todos con todos negociando por abajo de la mesa. Es increíble, es decir, yo pensaba, disculpen, me distraigo un poquito, ahí voy a Sanón, pero mañana, por ejemplo, estamos invitados, mañana se empiezan a exponer, porque ahora todos se despertaron, ¿no? a presentar proyectos de ley para reformar la ley, la 23.551 y la 24.150. La 23.51 es la ley de asociaciones sindicales. Entonces hay 29 proyectos de ley para ver cómo limitan la actividad sindical, cómo limitan a los sindicatos, cómo le sacan el apoyo económico, cómo entonces dicen transparencia, o sea, 29 proyectos. Mientras esto está así, mañana van a haber expositores del Congreso, sale en los portales que la CGT está negociando un toma y daca con el gobierno
en otras oficinas, están transando entregar qué parte de la reforma laboral van a entregar. Entonces, esto también es parte de la desmoralización, digamos, y el desarme de los trabajadores y trabajadoras en todo el país, ¿no? La cantidad que transa ahí a espaldas de la gente entre cuatro paredes, ¿no? En las instituciones públicas se discute una cosa, pero el verdadero negocio lo tienen en otros lados, como cuando hicieron la ley Omnibus, ¿no? Que era el departamento de la Recoleta. Pero bueno, yo, dicho esto, me quedé pensando un poco, me dejó una pelota picando en el área a Nacho, planteando lo de este cuento de Tolstoy y planteándolo, contándolo de cuando estaba Francia, cuando estaba París por ser ocupada por las tropas y estaban rodeados, la burguesía efectivamente levanta su equipaje y se va, pero los trabajadores y trabajadoras no. Entonces, de ahí deviene el primer gobierno de trabajadores en la historia de la humanidad, donde los trabajadores y trabajadoras, junto al pueblo parisino, ocupan. Entonces hacen el primer gobierno de trabajadores, y dentro de las cosas que redactaron son de suma actualidad. Pero por ejemplo, en los primeros decretos que saca esa asamblea que hicieron, ¿no? al calor de estar cercados por tropas enemigas, pero a su vez la necesidad de hacer producir y hacer andar la fábrica y el primer gobierno de trabajadores, dicen, bueno, el decreto, el número 1 no me acuerdo, pero no voy a mandar fruta poniéndole el número, pero sí ponen que fábrica que esté cerrada, fábrica que se ocupa y se pone a producir bajo gestión obrera. O sea, no lo inventamos los herramientas, es la mentira, nos copiamos. Fábrica que se cierra, fábrica que se ocupa y se pone a producir. Entonces, todos los funcionarios tienen que ganar como un obrero medio. Entonces, vamos a evitar a los políticos carreristas que van a asumir un rol político en esta y se van a hacer lo que hacen siempre. Entonces, fue el Estado más barato de la historia de la humanidad, donde cada político cobraba como un laburante y con la posibilidad de revocar, cargos revocables. Es decir, si ese político que asumía un rol, una función pública, no cumplía con el mandato de la comunidad, automáticamente era destituido. Ningún esperar 2 años, esperar 3 años, ni esperar 4 años. Listo, destitución. Es decir, fueron todo un reglamento en la época de guerra, pero que comprobó y llevó adelante justamente muchas de las ideas y nociones de Marx y de sus antecesores que bueno, lo venían planteando en el papel, en las hojas, en el pensamiento, en la elaboración, en los debates que había entre distintas escuelas de filosofía, escuelas económicas, de economía, que había debates intensísimos, ¿no? Y la de Marx era una de las corrientes. De hecho, a mí siempre me quedó grabado esto de Marx, que dice que, porque aparte la de Marx no era solo, en su máximo también está, que no era solo analizar la realidad o tratar de entender la realidad, sino de lo que se trataba era de transformarla, mandó el chabón, ¿no? Entonces, toda su teoría y todo era la praxis, digamos, ¿no? Era una teoría para la acción, Entonces, desde ese punto de vista, la Comuna de París fue una escuela enorme, para donde probar, ajustar, cambió muchas cosas, mejoró muchas cosas a partir de eso. Y miren que si habrá sido importante que nosotros copiamos casi literalmente algunos de los aspectos de esa Comuna de París en chiquito, ¿no? En chiquito en la fábrica. Yo milito hace muchos años, yo tengo 30 años de fábrica, hace 30 años yo entré al salón a laburar, yo era militante desde antes, primero yo soy de Neuquén, el centenario, estamos cerca de Neuquén Capital. Yo empecé a militar en la dictadura militar, empecé a militar en la iglesia de Jaime de Nevares, porque alrededor de la iglesia, una iglesia entre comillas, con un obispo que era progre, y en la catedral, por ejemplo, se organizaban los sindicatos. ATEN se fundó en la catedral de Neuquén, ¿no? En forma clandestina. O sea, delegados de la UOCRA, del Chocón, de Piedra del Águila y todo eso se reunían en las iglesias. Entonces yo mamé un poco de eso, mi mamá me llevaba a la iglesia para hacerme bueno, y yo terminé aprendiendo de los delegados que se empezaban a juntar, y me atraía más esa historia que la del sermón del cura, ¿no? Me gustaba ir a la sala donde estaban los tipos reunidos conspirando contra la patronal. Pero entonces tenía esa connotación la iglesia de Neuquén. Yo empecé a militar ahí, y después fue como que hizo un clic cuando fue la caída de la dictadura y ver el rol de la iglesia total, y que bueno, estoy equivocado. No estaba equivocada la idea, pero estaba equivocado donde estaba.
Entonces me habrá servido de experiencia. O sea, no reniego en absoluto de ninguna cosa que hice desde el punto de vista de hacerla por convicción, ¿no? Porque en un momento fue un golpe, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo mi tiempo, mi energía. Hacíamos, qué sé yo, con los pibes, hacíamos grupos juveniles para llevar ropa a los barrios, juntábamos alimentos, ¿no? Con la iglesia. Hacíamos, bueno, había una militancia juvenil, la que te dejaban hacer, ¿no? Hacer beneficencia. Los tipos se afanaban del mundo, pero a otros dejaban repartir un poco de ropa y un poco de comida. Mientras ellos seguían con el afán. Pero bueno, entonces, yo cuando entré a salón ya entré con esta idea, pero no lo podía decir. Yo abría la boca y decía ¿cuál? Con la décima que estoy diciendo acá y ya volaba al primer contrato. Entonces era difícil porque eran condiciones muy hostiles. Sanón era una de las fábricas más modernas de Latinoamérica. Fue la primera que introdujo en el país el porcelanato pulido. No había en Latinoamérica una fábrica de eso. Entonces fue una fábrica que fue privilegiada, se fundó en la dictadura militar y después tuvo muchos subsidios de los gobiernos que además los tipos aportaban financieramente a las campañas políticas del movimiento popular neuquino y no el partido de gobierno. Entonces parecía un empresario invencible, digamos, ¿no? Era muy poderoso. El tipo entraba al salón de reuniones y tenía fotos con el comendatore de Italia, fotos con el tipo, con un funcionario militar, fotos con Alfonsín, fotos con Dualde, fotos con Menem, fotos con De la Rúa. El tipo, cada presidente que iba pasando, se armaba un cuadrito con la firma, con el autógrafo de cada uno de los presidentes para mostrarte el poder que tenía. Digamos, la sumatoria esa la hizo de ese poder y de esa demostración, la hizo una vez, que yo también la cuento, hay un libro. Pasemos el chivo. Hay un libro que escribimos, pero está también un poco contado acá. En un momento cuando hace una inversión millonaria en dólares con plata del Estado, ¿no? Porque el gobierno de la provincia de Neuquén le puso 5 millones de dólares, más le hacían de garantías para que sacaran crédito en el Credit Suisse, en bancos internacionales. Bueno, la forma de presentar de los tipos allá en la fábrica fue hacer formar a todos los trabajadores en el playón de la fábrica y descender en un helicóptero en el playón de la fábrica. Si les suena a fuerzas del cielo, es pura casualidad. Todos tienen la misma noción, ¿no? Bueno, bajar en el helicóptero y bajar en el helicóptero venía Menem, Sovich y Gonzalo, el piloto. Y esa era la onda, bajar desde arriba eso, intocable. Si vos hablabas con un compañero y decís, estás loco, es porque se puede interpretar jamás, agachar la cabeza y callarte la boca. O sea, lo mejor que podía hacer. Y durante muchos años primó eso. Primó el miedo, primó el cuidado, y yo también me cuidé. Es decir, yo lo más revolucionario que hice en mi vida fue callarme la boca 3 años. No opinar de política abiertamente, sino tratar de poder hablar más sensiblemente con los compañeros de otra cosa, pero mantener un silencio para mantener un resguardo en la fábrica y apostar. Y nuestra apuesta en la fábrica fue porque por muchos momentos yo me quería ir. Porque era insoportable el ritmo de trabajo. Por ejemplo, como era una fábrica que tenía superproducción, y era muy moderna, pero aún la mejor de las modernidades requiere de la mano de obra, obrera, era como hacer 16 horas, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 10 de la noche. Y tenía 1 hora de ida y media y 1 hora y media de vuelta a mi casa. Entonces me quedaban 5 horas para vivir, literal. Y se laburaba de domingo a domingo, o sea, de lunes a lunes. Porque era, dale, meterle una recta. Te pagaban. Entonces muchos compañeros se mataban por hacer horas extra. Se peleaban por hacer horas extra, ¿no? Se cambiaban el laptop, el televisor. Y nosotros le decíamos, mirá, está bien, acumulaba auto, televisor, video grabadora. ¿Cuándo lo va a usar? Cuando la tienes usar, está fuerte. Claro. Es decir, y en muchos casos era literal. Es decir, había un muerto por años y un accidente se cortaban dedos, brazos, era todos los días prácticamente. Tenía un índice de accidentología enorme porque es imposible seguir del ritmo de la máquina y si llega a seguir, es inhumano, eso pasa. Y acá era así. Y el que no aguantaba, chavo, te ibas, no te renovaban el contrato. Entonces, ya el hecho de sostenernos ahí era pensando que en algún momento iba a llegar una vuelta y pensando también que en algún momento la conciencia de los trabajadores y trabajadoras iba a cambiar. Y fue efectivamente lo que empezó a pasar. Es decir, la lucha en Sanón no empezó adentro mismo,
se empezó a cambiar por la situación nacional. Lo primero que pasó, que impactó dentro de Sanón, fue el Cutralcaso, fue la lucha en Moscón y Tartagal. Es decir, fueron las primeras manifestaciones de desocupados, y no en cualquier zona, sino en las zonas petroleras, porque se venía de la privatización de YPF, lo que provocó miles de despidos. Entonces, en las zonas petroleras, que otrora más pujantes, era donde más se generó desocupación. Entonces, los primeros piquetes y los primeros piqueteros eran obreros petroleros, obreros de la construcción, que se agrupaban para reclamar puestos de trabajo. Entonces, por eso el nacimiento del movimiento piquetero, de alguna manera como tal, en Cutralcó tenía esta característica. Es decir, eran obreros peleando trabajo. Y en Mosconi y Tartagal, por ejemplo, los movimientos piqueteros, yo conocí muchos compañeros de la UTV de Mosconi, ellos iban y se paraban en las puertas de las plantas y exigían puestos de trabajo. Y conseguían puestos de trabajo genuinos en las petroleras. Y le exigían condiciones de seguridad e higiene. Entonces decían, bueno, acá falta. Y los obreros desde adentro colaboraban, también dando la información, decir, mira, acá falta personal. Y entonces ya cuando iban los compañeros a la puerta ya sabían dónde faltaba gente. Y entonces conseguían contratos y iban consiguiendo lugares de trabajo. Fue impresionante todo ese laburo que se hizo. Bueno, yo me voy por ahí por las ramas, tengo que volver al centro de vuelta. Pero Sanón. Entonces, de venir de una situación así, la crisis del año 2000-2001 ya se venía perfilando que estaba estallando la economía. Entonces, el año 2000-2001, a finales del 2000, nosotros logramos en un proceso recuperar el sindicato ceramista. Habíamos ganado la comisión interna en el año 98 y como seguían los despidos y empezó a cambiar el aire porque estaba contra el que ya había un poco más de movimiento, los trabajadores de Sanón pelearon contra los despidos. Cuando fue ese proceso, ahí nos empezamos a ver las caras con varios compañeros y compañeras que ahí dijimos, loco, hasta acá. O sea, tenemos que organizarnos y recuperar Y ahí se da un debate con varios compañeros que eran más activistas, que eran viejos conocidos de la fábrica, de armar una lista. Bueno, yo ahí les planteo que decía, mira, ahí me destapé con alguno de ellos y les digo, mira, yo les tengo que contar antes de avanzar, yo soy militante de izquierda, y la verdad es que si yo integro la lista, la voy a integrar con mis ideas. Obviamente siempre con el respeto a la base, con el respeto a la democracia, pero yo quiero que sepan que mis ideas son estas. Entonces, si yo entro dentro de esta lista, es para cambiarlo todo, o nada, si no, los acompañaré de afuera, y quiero cambiarlo todo en ese momento. 4 o 5 puntos básicos. Por ejemplo, lo primero era que no se tomaba ninguna decisión sin la autorización de la asamblea. La asamblea era el jefe del rector. El primer punto. Cualquier cosa que había que hacer para avanzar por la asamblea. Sí, ponía. Bueno, pase a planta permanente de todos los contratados, acá por igual trabajo, igual salario. Una consigna tan elemental y más vieja que el sol también, ¿no? Casi tan vieja como el capitalismo. Igual trabajo, igual salario. Bueno, pero estamos apuntando al corazón de lo que era la reforma laboral y lo que es la situación de los trabajadores hoy. Está lleno de trabajadores por agencia, trabajadores, y por ahí en un mismo sector trabajaban compañeros contratados que ganaban, no sé, 800 pesos, y al lado había uno de planta permanente, efectivo y todo, que ganaba 20. Entonces dijimos, no, igual trabajo, igual salario. Defendemos cada uno de los compañeros siendo efectivo, contratado de agencia, o sea, y ahí nos agrupamos inclusive hasta con los jardineros. Y dijimos, bien, ¿por qué no lo vamos a defender la gente de la cocina? Entonces otros decían, yo creo que son tercerizados, la gente de la cocina es de afuera, ¿cómo de afuera? Es la que te da de comer todos los días, son laburantes y son compañeros igual que nosotros. O sea, empezamos a gestar de entrada una idea de que los trabajadores no podemos tener diferencia entre nosotros, que tenemos que superar las barreras, que incluso las que nos ponen los sindicatos, de afiliados, no afiliados, efectivos, contratados. Entonces, de alguna manera eso es un revolucionario en ese momento. Entonces, asamblea, unidad de los trabajadores dentro de la planta, más allá de... Porque inclusive en Sanón, miren la gran atomización que la empresa, para poder controlarnos mejor, nos hacía poner ropa distinta. Por ejemplo, los compañeros que trabajaban en los hornos tenían un mameluco rojo, los que trabajaban en mantenimiento, ropa verde, los que trabajaban en la línea de producción, ropa de khaki, digamos, y así. Entonces, ¿para qué? Para controlar desde cualquier lugar que no estuvieran mezcladas las ropas. Entonces, si vos estabas en otro sector que no te correspondía, ya te caía la gorra, te caía la vigilancia. Entonces, bueno, había ese tipo de control. Bueno, entonces imagínense que el tema de la unidad para nosotros es muy fundamental. Y el primer evento fuerte que tuvimos, cuando ganamos la comisión interna, que la ganamos
con compañeros de todos los sectores, fue la muerte de un compañero. Había mucho miedo todavía en la fábrica. Nosotros ganamos la interna, pero la gente tenía miedo algo. Vos ibas a hablar con el compañero a la máquina y el compañero, cuando estabas hablando, lo miraba a la cara y el tipo estaba mirando para atrás. Así era re incómodo. Vos intentabas decirle algo y el tipo estaba todo el tiempo mirando si había un supervisor o había alguien del sindicato controlando. ¿Ves? La empresa o del sindicato. Digamos, teníamos el doble control. Porque aparte del sindicato nos hacía linda campaña contra los zurdos, contra esa vieja costumbre que tienen los sindicatos peronistas. No todos, pero muchos. Y algunos lo hacen en chiste, pero ese chiste tiene consecuencias. Y esa fue una cuestión que nosotros discutimos mucho en la fábrica. Y empezamos a decir, ustedes saben, compañeros, compañeras, que decirle zurdo a un compañero hace un par de años atrás significaba que lo chuparan y lo desaparecieran. O sea, era marcar a compañeros para que no solo para que los echen, sino para que los desaparezcan. Entonces esa palabra no puede estar en nuestra boca. Y estuvo bueno porque fue curarnos en salud, digamos, de alguna manera. Cuando venía alguien a la fábrica después y decía, che, esto es zurdo, no sé qué, los compañeros antes entraban a mirar mal. Porque ese era un término que usaba o la patronal o la burocracia. Es decir, y estaba bueno. Esa primera escuela que hicimos de chocar también contra los prejuicios, ¿no? Bueno, nosotros cuando ganamos esa interna, el salón, entonces había mucho miedo, no pasaba mucho. Pero sí pasaba en otros lados. O sea, los desocupados seguían cortando las luchas, había luchas docentes, estaban las luchas de la Confederación Mapuche, ¿no? Por problemas culturales. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer fue con esa comisión interna ir a todos lados. Es decir, íbamos, informábamos a los compañeros, si un compañero está en esta lucha, nosotros vamos a llevar la solidaridad. Entonces íbamos, a veces venían 10, a veces venían 4, a veces venían 2, pero siempre educamos en que la unidad de los trabajadores no estaba solo dentro de la fábrica. Era mucho más general, era mucho más global. Entonces, y muchos después nos empezaron a reclamar. Compañeros a nosotros dentro de la fábrica, compañeros nuestros ceramistas, nos reclamaban, decían, a vos no te elegimos para que andes un día con los desocupados, otro día con los docentes, otro día con los de salud. Ustedes tienen que estar acá y conseguirnos cosas para nosotros. Entonces peleábamos con ellos, decíamos, ustedes consideran que esta fábrica es una isla, que si afuera está lleno de desocupados, que si afuera los trabajadores no ganan un mango como la gente, que van a construir viviendas, van a poner piso a su casa. ¿Ustedes consideran que si hay un ataque a los trabajadores no nos va a afectar? Entonces, yo un día le digo, hagamos un ejercicio. Yo soy Sanón. Eso todavía no había pasado la ocupación. Yo soy Sanón. Y entonces digo, pongo un cartel en la puerta y pregunto quién quiere venir a trabajar por la mitad del sueldo de los que tenemos nosotros hoy acá. ¿Cuántos compañeros y compañeras desocupados ustedes creen que vienen? Y bueno, silencio total. Pues el salón se ganaba bien, ¿no? O sea, nos matábamos, pero estábamos, no sé, arriba de la canasta familiar. Una industria que íbamos muy bien y había pelea, entonces teníamos un salario. Entonces, con esto hubo un silencio, y entonces dije, bueno, la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados no es una cosa de zurdos, es una cosa de defensa propia. O la empezamos a practicar, o mañana nos van a tirar a los compañeros desocupados a la puerta, justamente porque van a estar dispuestos a trabajar por mucho menos que trabajamos nosotros, porque tienen una necesidad. Entonces, si nosotros nos dividimos, gana el patrón, siempre. Gana el patrón y el gobierno. Y también empezamos entonces a sembrar esta idea de unidad de los trabajadores, no en general, pero bueno, todas estas cosas, ¿para qué sirvieron? Bueno, pero muchos compañeros tampoco les entendían mucho. Y decían, bueno, está bien, pero ustedes siempre con lo mismo, siempre cosas de afuera, siempre cosas que... Bueno, hasta que la patronal de Sanón dijo, tengo crisis, se endeudó hasta la manija, 360 millones de dólares de deuda de Sanón. Porque créditos de la provincia, créditos de Nación, del Credit Suisse, del Banco Mundial, tenían. O sea, el tipo pedía guita y se la estaba fumando toda. Nosotros lo denunciamos y no dimos ni bola, obviamente, porque todos tenían su entorno y por eso nosotros de eso nos cansamos de llevar papel al Ministerio de Trabajo, a denunciar al gobierno, denunciar a todos lados que estaban vaciando, ¿no? Que toda la guita que agarraban por un lado se la estaban llevando a otro. Bueno, no nos dieron bola hasta que Sanón dijo, bueno, crisis, quiebra. Y cuando viene la quiebra, bueno, imagínense una situación terrible para todos los compañeros, porque una cosa es que vos pelees por salario, otra cosa es por, no sé, puesto de trabajo, y otra cosa es que te dicen que cierran la fábrica. Es decir, y entonces ahí muchos de los compañeros que me decían antes, ¿qué haces con los desocupados? ¿Qué haces con los docentes? Vinieron y decían, lo doy.
vos que conocés a los docentes, no le podés decir, vos que conocés a los mapuches, no le podés decir, vos. Bueno, hacía falta plantear una bandera antes. Hacía falta plantear una bandera antes y mostrar que había un horizonte diferente o una alternativa. Entonces, lo que antes era parecía una cosa utópica, en ese momento se volvió concreto y real. Y no fue solo con chamullos, no solo con palabras, sino que fue mismo el látigo del capital, digamos, ¿no? Fue el patrón mismo el que lo puso frente a la espada de la pared, pero lo que había ahí, había una alternativa. Y eso fue lo que cambió todo. Y la alternativa es, de alguna manera, es haber llevado la semilla y haber llevado la experiencia histórica de los trabajadores en muchos lugares del mundo, ¿no? O sea, desde la Comuna de París, pasando por luchas más cercanas también, ¿no? Incluso los cordones industriales en Chile. O sea, que ahí está muy cerquita de Neuquén. Hay mucha comunidad chilena en Neuquén. Y entonces, la lucha de los cordones industriales, si bien no es muy conocida, es muy cercana y habla muy... Y bueno, y en los cordones industriales de Chile fue un proceso también, un proceso revolucionario, donde había ocupación de plantas, y no solamente la ocupación, sino que se discutía la distribución, y se tomaban también el transporte, y garantizaban el transporte. Así cuando había lockout patronal, y que lo había mucho y fuerte contra el gobierno de Allende, los laburantes se les ingeniaban para... Después el proceso terminó mal por otras causas también, entendemos nosotros, pero es una discusión política más larga. Yo a lo que quería referirme era la experiencia histórica del sector del movimiento obrero, o sea que nosotros no inventamos nada, de alguna manera, es recuperar una tradición de la clase obrera que tiene que ser parte de nuestra historia y de nuestro programa, además, ¿no? Entonces, la historia es que con esas herramientas nosotros empezamos a plantear no solamente consiguiendo la solidaridad y todo, desde ahí hacernos fuertes para reclamar. Porque nosotros al principio no es que fue y ocupamos y pusimos a producir. Tuvimos 5 o 6 meses en la puerta con carpas, tocando las puertas de cada uno de los concejales, de cada uno de los diputados, de cada uno. Fuimos a todos. Y lo hicimos como una política. Dijimos, vamos a quemar todas las naves, vamos a hacer todo expreso con cada uno. Y el compañero decía una cosa, otro decía otra, pero bueno, los trabajadores fueron recorriendo y quemando todas las experiencias hasta que maduró la idea de mirar, no dejan otra. Porque la idea de ocupar, de poner a producir estaba de entrada, pero lo que no queríamos nosotros era que eso se haga sin tener conciencia plena. Y esto lo repetíamos en la asamblea. Compañeros, tenemos que estar convencidos, porque entrar va a ser fácil, el problema va a ser quedarse. Porque apenas nos ocupemos nosotros, vamos a estar violando propiedad privada, vamos a estar tocando lo más sagrado de este capitalismo, de este gobierno capitalista, entonces se nos van a venir con todo. Sí, sabíamos que iba a ser así, pero bueno, dijimos, los piqueteros cortan rutas por puestos de trabajo. La gente, habían asambleas barriales, asambleas populares en Buenos Aires y todo, mucha gente rompía los bancos a martillazos reclamando sus ahorros que se le habían robado con el corralito. Y es nuestro momento. Están los compañeros y compañeras desocupados en las calles. Está incluso el sector de clase media reclamando sus ahorros rompiendo bancos a martillazos. Loco, tomemos la paz. Y entonces nos hicimos parte de ese movimiento. Y fue un movimiento que no fue solo en Neuquén. Se dio una ocupación de alrededor de 300 fábricas y lugares de trabajo en todo el país, con distinta dinámica, pero era de alguna manera un movimiento bastante profundo que la gente en defensa propia lo hacía. O sea, mucho en defensa propia. Paralelamente se dio la lucha en Drummond, que era también una textil acá en el barrio de Once, donde las obreras contaban que ellas se quedaron en la fábrica porque el patrón desapareció y dice, nos quedamos. Nosotros no es que veníamos a ver cómo le íbamos a ocupar, nos quedamos a ver qué pasaba y a ver si volvía el patrón y a ver si le había plata, y se quedaron y bueno, fue la ocupación, ¿no? En Sanón fue un poco más consciente porque había militancia, había una pelea previa, pero así se dio, bueno, Chirape, muchísimas fábricas empezaron a recuperar, que fueron parte de un movimiento que hasta el día de hoy, yo creo que hasta el día de hoy, las últimas estadísticas dan que son más de 10.000 puestos de trabajo en todo el país que están bajo cooperativa, bajo alguna forma. Sanón tiene la particularidad de ser una fábrica militante, además, ¿no? Que nosotros dijimos, bueno, era una fábrica muy compleja, era una fábrica muy grande, una de las más grandes, digamos, ¿no? Entonces, íbamos a tener que sernos fuertes en forma pesada para poder quedarnos. Causas penales por todos lados, amenazas de represión.
Entonces empezamos a hacer mucho trabajo con los compañeros y compañeras docentes, con los trabajadores de educación. Bueno, todo ese trabajo que veníamos previo creció y se profundizó de una manera enorme. Pero yo lo que quiero decir es que no surgió eso tampoco espontáneamente y naturalmente. Lo tuvimos que militar, tuvimos que ir a buscarlo. Nosotros con los compañeros de salón, cuando tomamos la fábrica, dijimos, no nos podemos encerrar acá adentro, hagamos comisiones de trabajo. Entonces nos repartíamos, ustedes a los hospitales, ustedes a la escuela, nosotros a la... y así. Y entonces se hizo un pequeño ejército, eran como los 300 espartanos, pero militando por todos lados. Y entonces en todos lados nos echaban solidaridad. Tal es así que manteniendo la ocupación afuera, la olla popular, nos pasó algo que también nos impactó y nos hizo un clic en la cabeza fuertísimo. Que fue que atrás de Sanón hay una cárcel de máxima seguridad, un penal, la unidad 11, que hay una población de internos muy grande. Y entonces viene un organismo y nos dice, los internos de 3 pabellones van a donar sus raciones de comida para la olla popular de ustedes, por 3 días. Gente privada de su libertad, de 3 pabellones que dejaba de comer a mediodía para mandarnos la vianda a nosotros. Eso fue fuertísimo para nosotros. ¿Y por qué gente privada de la libertad podía hacer eso? O sea, para todos nosotros fue un clic. Entonces dijimos, bueno, es evidente que la lucha nuestra es mucho más que la lucha por la cooperativa, es mucho más que la lucha por puestos de trabajo, es una lucha contra la injusticia, es una lucha que enfrenta a la calle a la policía, que es una lucha contra el poder político y contra el poder económico. O sea, despertó eso en gente privada de la libertad, eso fue fuertísimo. Junto con eso, bueno, amenaza de desalojo permanentemente, causas penales. Y en la amenaza de desalojo también nos pasó algo con el gremio docente, con los trabajadores y trabajadoras de la educación. Los trabajadores y trabajadoras de la educación, el sindicato que estaba recuperado también en ATEN, cuando nosotros teníamos orden de desalojo para un día preciso, que fue el 8 de abril, los docentes en el gremio discutieron y votaron que todos los trabajadores de la educación mandaran en el cuaderno de comunicaciones de los pibes y las pibas un comunicado diciendo el 8 de abril no va a haber clases, paramos porque vamos a apoyar la lucha de Sanón. Y ese paro fue impresionante, de grande, y aparte fue una forma pero terrible de multiplicar. Imagínense todos los pibes en las escuelas llevándose en sus cuadernos que el 8 de abril iba a haber paro en defensa de la lucha de Sanón. Bueno, las universidades, por ejemplo, hubo asamblea interclaustro y el claustro docente, los auxiliares de servicio y los profesores pararon la universidad y en los colectivos de la universidad fueron a Sanón a la puerta. Entonces, cuando teníamos esa orden de desalojo, de repente en la puerta de Sanón habían miles de compañeros y compañeras desocupadas, movimiento piquetero, habían compañeros y compañeras docentes, habían trabajadores de la salud, habían estaban los colectivos de la universidad. Entonces, vos veías que parabas en los techos de la fábrica. Nosotros, aparte, habíamos dicho que nos iban a sacar con los pies para adelante. Dijimos, no vamos a aceptar ningún desalojo. Si nos vienen a desalojar, avisamos que vamos a resistir y ya les avisamos que no nos hacemos responsables de la integridad física de los que quieran desalojar la fábrica. O sea, se hacen responsables ustedes. Nosotros avisamos. Y producto de eso también, la comisión interna del hospital más importante de Neuquén, del Castro Rendón, que tiene 5.000 laburantes, es un hospital muy grande, el más grande a nivel patagónico, de los más grandes. La comisión interna del Castro Rendón, los trabajadores en una asamblea definieron y sacaron un comunicado de prensa que decían: si desalojan Sanón y hay heridos en este hospital, no vamos a prender policías. Tranquilo. O sea, eso era border, porque también podía implicar causas penales y causas judiciales y todo, pero se la jugaron. Es decir, y todo esto tenía que ver con el laburo previo. Es decir, con el laburo previo de encontrarnos, de ser solidarios con ellos, de levantar sus demandas también, no solo las nuestras, sino incorporar las demandas de los trabajadores de educación, de la salud. Bueno, con los mapuches pasó lo mismo. Contaba Nacho que antes la empresa se apropiaba de muchos territorios, entonces siempre tenían problemas, y nosotros habíamos sacado una vez un comunicado como comisión interna de Sanón diciendo no nuestro nombre. Es decir, los trabajadores no avalamos lo que está haciendo la patronal y entonces acompañamos su demanda. Cuando ocupamos la fábrica no teníamos los insumos para empezar a laburar, porque hubo un boicot enorme, nadie nos vendía nada. Imagínense
presentación que nos hacían era esos delincuentes que tienen ocupada la fábrica. O sea, ningún empresario obviamente nos quería vender. Entonces, ¿quién se acerca a la puerta de la fábrica? La Confederación Mapuche, diciendo nuestros territorios a disposición. Y fue impresionante, porque, bueno, nos hicimos de arcillas y después eso dio la idea de la creatividad obrera, sin el látigo, sin la opresión, sin la explotación, la creatividad obrera, que los laboratorios de Sanón, los compañeros idearon toda una serie de cerámicos nuevos, que era la línea Mapuche. Y lo presentamos con la Confederación, en una conferencia de prensa conjunta que estuvo muy buena porque nosotros ahí reivindicamos la ocupación y puesta en marcha y bueno, la Confederación Mapuche, su reivindicación territorial, y ambos reivindicando la alianza entre trabajadores y pueblos originarios que no tenemos la orientación social de explotar ni a los trabajadores ni a los bienes comunes naturales, sino y mucho menos a comunidades originarias. Entonces decían, ellos respetan la interculturalidad. La pelea no es contra los blancos en general, no es contra los huicas y los blancos en general, es contra los capitalistas que explotan, expropian, y nosotros con los trabajadores podemos hacer grandes acuerdos. Y eso también te llena de esperanza, te llena de futuro, en el sentido, si queremos construir una sociedad socialista, es el respeto también a los bienes comunes naturales y es el respeto a los pueblos originarios, y que se puede trazar una agenda común, luchas comunes basadas en el respeto mutuo. Eso es impresionante. Yo le digo, compañeros, nosotros aprendimos, yo soy militante del PTS, lo decían los compañeros, aprendimos mucho también de nuestra corriente. De nuestra corriente, fuimos sumando e incluso aprendimos en esa experiencia también a conocer más, a respetar, a buscar puntos de acuerdo para trabajar en común. Entonces, para nosotros también fue una enseñanza que nos apropiamos y que nos sirvió para toda nuestra organización, incluso a nivel internacional. Nosotros siempre comentamos. Por eso Jujuy también, ustedes saben, nuestro compañero Alejandro Vilca es un compañero Coya, además de obrero de recolección, de obrero basurero, nuestro diputado nacional es Coya, y estuvo también con toda la lucha del tercer malón. Bueno, ahí, porque hay un diálogo, es decir, no es demagogia lo nuestro, vos me apoyás y yo te apoyo, o sea, vos bancame en esta, yo te banco en la otra, sino que siempre conversamos de que tenemos un enemigo común, que es este capitalismo que es absolutamente destructivo, y que incluso muchos gobiernos o muchos sectores que se dicen a sí mismos progresistas mueren en el extractivismo. Mueren en el extractivismo. No han cambiado la matriz productiva y la matriz extractivista que tiene todo nuestro continente latinoamericano. Entonces vos podrás decir, bueno, pero entonces ¿cuál es la solución? Y mirá, la primera solución es cambiar la orientación social de esta economía. Por eso, o le baja el hueso o no hay tutía. O sea, no se puede moderar este capitalismo, que es como lo describía Nacho al inicio, ¿no? Productor de catástrofes naturales, que no son nada naturales, ¿no? Catástrofes climáticas, es decir, que está llevando la neta a la destrucción. Entonces, o lo paramos, o no sé, y más bien siempre todo el mundo piensa un mundo casi sin gente, sin nada, nunca a nadie se le ocurre pensar que podemos hacer un mundo socialista, o un mundo de cooperación, un mundo bueno, Sanón de alguna manera también nos sirvió como laboratorio en esto, y también en esto, por ejemplo, el apoyo de la juventud fue enorme. Era impresionante cómo de colegios secundarios se impactaba con la lucha de Sanón. Incluso una vez hicieron un abrazo a Sanón, había más de 500 pibes abrazando a Sanón, digamos, ante la amenaza de Sanojo, haciendo actos, ¿no? Pibes y pibas secundarias. Entonces de ahí es que nos motivó a nosotros a decir, che, ¿qué podemos hacer por los pibes? Porque con lo de salud, por ejemplo, habíamos charlado con los compañeros, hicimos donaciones a hospitales, después hicimos un centro de salud en un barrio al lado de Sanón y construimos un centro de salud. Es decir, porque usamos los cerámicos, los ladrillos huecos de Cerámica Stefani, de Puerto, los pisos de revestimiento de Sanón, pero la mano de obra era de los compañeros de los movimientos desocupados que entraron al salón a laburar, muchos de los cuales eran albañiles, eran compañeros que laburaban en la construcción. Entonces, ya laburando en Sanón, fueron los que construyeron el centro de salud. Yo estaba haciendo la juventud. Bueno, claro, entonces ¿qué hacemos con los pibes? Y bueno, y ahí dijimos, vamos a poner un poco de rock and roll de la cosa. O sea, porque habían artistas que además iban a solidarizarse a Sanón. Entonces de ahí surgió la idea de hacer recitales en la fábrica. Entonces empezamos con bandas locales. Y después fue impresionante la solidaridad que fue creciendo. Primero fue la Versuit con el Garabato una vez a tocar, pero después fue Ataque 77, después fue la Renga fue 3 veces a tocar.
así con entradas recontra populares. Manu Chao, eso con los 10 años. Bueno, con los 10 años estuvo Manu Chao, Barbarito, bueno, fue escape, del Estado de España también fueron a tocar. Bueno, Rata Blanca, qué sé yo. Julia Bertoni. También. Bueno, claro, a veces se me van, pero a veces me dan la mano de Filippi, también estuvieron. El Rally Barrio, bueno, un grupo de Flores también, qué sé yo. Entonces, un diario en la región, aparte era el Sanón, que estaba control obrero, la fábrica ocupada. Nosotros hablamos con el comisario de ahí del barrio y le dijimos, mira, no queremos policías ni cerca de la fábrica. No queremos hacer un recital padre. Entonces, los tipos tuvieron que acordar, entonces toda la seguridad de alguna manera quedó en manos nuestras, la de la fábrica y del predio, y la cana solamente podía dirigir el tránsito a 200 metros. Entonces, los diarios de la región, un diario, sobre todo un periodista, se le ocurrió recital sin policías en la fábrica sin patrones. Y quedó como un eslogan. Y después estaba bueno porque los pibes sabían dónde iban. Nosotros llegamos a tener 15.000 pibes y pibas en el recital, en todos los estados posibles. Nosotros tratábamos de que se cuiden, decíamos, mirá, acá nos cuidamos entre nosotros, y había verdaderamente un cuidado fraternal. Cuando había algún bardo que pintaba, íbamos a decir, che, loco, acá acá nos cuidamos entre nosotros, porque acá no está la gorra ni queremos que esté. Entonces, claro, los pibes se rescataban. No hemos tenido, en todos los recitales se hicieron ni un solo bardo, ni un solo inconveniente. Es impresionante. Cuando los pibes y las pibas las tratás bien, o sea, es el día y la noche. Y eso también, esa conclusión la sacaban los mismos obreros, pero también en la comunidad, porque los diarios regionales, con todo el prejuicio, la carga de prejuicio que tienen contra la juventud, decían, se va a picar, ahí no hay policía, se va a pinchar, eso termina en cualquier cosa. Y era impresionante, no sé, el orden, cómo entraban, cómo se iban los pibes, lo bien que se portaban, y eran columnas de pibes saliendo de la fábrica y cuidándose entre ellos. Digamos, eso para nosotros estuvo bueno, y bueno, y ante cada recital hacíamos un cerámico alusivo también. Bueno, eso nos valió la relación con muchas bandas. Bueno, la última que tocó fue la de Igualdad, que también con eso nos relacionamos ahora, y ellos también tienen emprendimiento cooperativo, entonces eso es lo que nos van a hacer las viseras y las remeras. Entonces tratamos de hacer cosas así. Pero bueno, yo me estoy excediendo en el tiempo, discúlpame. Pero yo para terminar, lo de Sanón entonces, para nosotros no es un fin en sí mismo, porque obviamente es una pequeña cooperativa lidiando en un mundo capitalista argentino. Es decir, a nosotros nos llegan facturas de gas y de luz ahora de 20, 30 millones de pesos por mes, o sea, es imposible pagar. Entonces, estamos resistiendo, son lugares de resistencia, incluso las cooperativas nosotros lo vemos así, no como fines en sí mismos que van a ser feliz, sino como lugares donde agruparse y poder pelear por más. Entonces, Sanón de alguna manera es eso, y a Sanón le siguió Cerámica Estefania de Tralcó, la Fundación Obrera, Cerámica Neuquén, la Fundación Obrera, la cooperativa Transform Neuquén, que son obreras textiles también ahí. Bueno, Madigraf, que está acá, está en provincia de Buenos Aires, con toda una experiencia. Entonces hay muchas experiencias de fábrica de empresas recuperadas que para nosotros son trincheras de lucha. Y son ejemplos de la potencialidad revolucionaria y la potencialidad creadora y la potencialidad creativa que tiene la clase obrera, porque de alguna manera uno tiene mucha crítica, ¿no? Y compartimos mucha crítica con mucha gente, pero el tema es cuál es la alternativa, cuál es la salida. Y ahí es donde está bueno tener alternativas de la mano y tener ejemplos de lo que se puede hacer, ¿no? Que no nos coma la resignación. Que bueno, hay corrientes que militan la resignación. Que se queda de pie de la bola, total, en 2025 vamos a ver cómo vamos a remontar, y en 2027 vamos a ganar y volveremos, y toda esa historia, pero el tema es cómo vamos a llegar al 2025, cómo vamos a pasar al 2024, es decir, y si uno llega, obviamente, roto, destartalado, con ley de reforma laboral, con un desastre en el país, obviamente, es decir, cualquier cosa después va a ser mejor. Pero el tema es, la lucha ya empezó. La resistencia ya empezó, es ahora, es la de los jubilados hoy, en el Congreso Plaza de Mayo, es la de la docencia de Neuquén, la docencia de Misiones de Entre Ríos ahora, es la lucha de los trabajadores del neumático, que también están peleando contra el lockout patronal. Es decir, entonces la invitación es a tomar justamente estas peleas que son previas a nuestras manos. La situación no la vamos a cambiar nosotros. Cuando cambie el humor y cambie la situación más global y la gente haga más una experiencia, la situación va a cambiar. Pero no podemos llegar nosotros ahí. Ahí va a ser tarde. La construcción es ahora.
para llegar ahí con una alternativa, para decir, mirá, esto es lo que queremos. Lo que no queremos está claro, pero sí lo que sí queremos. Si nosotros queremos el reparto de las horas de trabajo, nosotros queremos que cada fábrica que cierre se ocupe y se ponga a producir. Es decir, levantar un programa y levantar una alternativa desde ahora. Y nosotros no solo creemos que es posible, sino que es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Hay que darle, además, a la juventud una alternativa que no es la criptomoneda, ni la precarización, ni el Rappi, sino que queremos el reparto de la hora de trabajo. Jornada de 6 horas. Lo que decía Nacho es tal cual. Es decir, hace más de un siglo que estamos atrasados desde el punto de vista. Es una brutalidad. Es inhumano ya que la jornada sea de 8 como mínimo a 12, con todo el avance de la ciencia y la técnica, laburar la cantidad de horas alienado que laburamos. Por ejemplo, otra vez, los compañeros normales peleaban por las horas a 200 los fines de semana, ¿no? Obviamente, está bien, nos acompañamos. Ahora, imagínate si tuviéramos ese tiempo libre, laburar 6 horas 5 días a la semana. Podríamos hasta vivir, podríamos hasta leer, no sé, acceder a la cultura. Bueno, ¿por qué? ¿Qué dice que no? Es decir, es solo la relación de fuerzas, ¿no? O sea, entonces, desde ese punto de vista, cuando venga el hartazgo, cuando cambie la situación, no podemos volver al mismo círculo, tenemos que romperlo y empezar de largo. Eso es lo que queremos nosotros construir. Y de alguna manera mostrar que sí es posible. Es decir, cuando muchos compañeros le decimos, mirá, esto existe, parece que fuera una fantasía. Alguna vez se compró una fábrica y se puso a producir. Imagínate esto a gran escala. Imagínate esto a gran escala. Es decir, claro que se puede hacer. Incluso con esto, ¿no? Con la democracia directa también de por medio. Yo fui secretario general, cambiamos los estatutos y en los estatutos del sindicato ceramista pusimos que un mandato y a laburar. Y volver a laburar la máquina. Y fue lo que hicimos. Y después eso te obliga a promover nuevos dirigentes, a formar a nuevos compañeros y compañeras que vayan a suceder. Entonces, eso que nosotros lo hicimos en la fábrica, lo hicimos también en la cooperativa. Los referentes, el presidente de la cooperativa y todo se elige a mano alzada en la asamblea. Y si se manda una macana o dos y la asamblea considera que es irrecuperable, automáticamente se lo baja. Y así pasa lo mismo con un dirigente sindical, para nosotros. Está en nuestro estatuto. Una asamblea lo puede sacar. Es decir, para terminar justamente con el atornillamiento de gentes en cargos públicos, ¿no? Entonces, teniendo, cuando los trabajadores y trabajadoras ven que tienen la lucha en sus manos y que con quien está peleando es un par, están dispuestos a ir hasta donde, a traspasar todas las fronteras que haya falta hacerlo. Entonces, la conciencia no está hecha de madera, ni de cerámico, ni de hierro. La conciencia es muy maleable. Compañeros que en Sanón, un año, decían, déjense de joder con lo desocupado, déjense con las cosas. Incluso cuando íbamos a las marchas, algunos de nosotros llevábamos una gomera en la mochila y todo, se estiraba, sobre todo, y muchos compañeros nos caían muy mal. Muchos compañeros que eran testigos que van, nos decían, no, yo soy violento, yo no voy. Que siempre, nosotros no queremos ser violentos, nosotros vamos, es para defendernos. Igual no nos creían una. Pero cuando íbamos a las marchas, la primera represión, la segunda represión, la tercera represión, pedía a mi compañero testigo que va con una gomera así. Entonces ahí también le educaba mucho en la realidad. Es decir, claro, y no era para hacerse era autodefensa. Y con ese criterio también discutimos la autodefensa en la fábrica y el legítimo derecho que tenemos los trabajadores a la autodefensa. Es decir, entonces es como ideas que están en un papel, se hacen carne. Y es impresionante, yo eso les puedo decir, y es a prueba de escepticismo. Creo que hay un escrito de Mario Benedetti, ¿no? que habla de un optimismo a prueba de balas. Bueno, no, pero es impresionante, cuando uno ve, y yo vi cambiar a muchos compañeros de laburo con una posición ultra reaccionaria, ultra conservadora, que de repente terminan ocupando, veniendo a producir, uniéndose con los desocupados, construyendo otra escuela, yendo a las escuelas, a las facultades a hablar, impresionante. Bueno, eso, la conciencia avanza como por un tubo cuando cambia la situación, pero para que eso sea así también tiene que haber palancas, y esas palancas son las organizaciones, las agrupaciones, es lo que podemos acumular hoy. Por eso esta charla vale un montón, y cada una de las que hagan ustedes vale un montón. En ese sentido me gusta repetir la frase de un viejo revolucionario que decía: cada uno de nosotros, cuando abrazamos la militancia, llevamos en nuestra mochila una partícula del futuro de la humanidad. Esto lo decía León Trotsky. Y pensarlo en ese sentido para mí nos cambia la vida. Yo soy hijo de una laburante, una obrera en la fruta y en Centenario. Mi vieja crió 3 pibes sola, laburaban en el galpón. Y bueno, yo empecé a laburar en una chacra a los 12 años.
mis hermanos también. Y después, pero a mí lo que me cambió la perspectiva de vida fue la militancia. Puedo decir, hay que cambiar por otra sociedad. Esta no es la vida que queremos, no es la vida que merecemos y podemos cambiar otra vida. Al principio yo pensaba que era rezando, ¿no? Que se iban a hacer buenos todos. No resultó. El descuento no resultó. Entonces después dije, en la organización y luchando. Vamos a hacer el paraíso en la tierra. Es un camino muy bueno. Bueno, gracias. Primero que nada, agradecerles a Marcote, a la Secretaria Celira por acompañarnos en esta iniciativa, en la charla que nos propusimos hacer para hoy. Y bueno, desde ya Raúl para todo lo que es la experiencia que trajiste de Sanón, que creo que es un ejemplo y una experiencia importantísima en este momento político en particular, de lo que puede ser la necesidad de la unidad y de la coordinación. Estamos viendo una situación bastante crítica con un gobierno de facto, que el día de hoy incluso lo vimos hace pocas horas, se reprimió a los jubilados, está atacando la educación y en particular, bueno, lo que queríamos charlar hoy, que era el ataque a la educación pública, ¿no? Vemos, y un poco Nati también lo planteaba, vemos que hay una unidad por arriba, en los partidos tradicionales, en los partidos capitalistas, de todos querer atacar a los docentes, de plantear la esencialidad de la educación pública, que es lo que le permitió siempre a los docentes poder pelear por las condiciones de los pibes en las aulas, por una educación pública de calidad. Y a esa unidad que hay un poco por arriba, me parece que es importante seguir fomentando espacios como este para responder con la unidad por abajo, ¿no? La unidad de los trabajadores, la unidad de los estudiantes, los docentes, los no docentes, toda la comunidad educativa. El 23, bueno, Lu contaba un poco cuando arrancábamos la charla, el 23 movilizamos miles de estudiantes de distintos profesorados, de universidades, pero también movilizaron muchos trabajadores, con sus hijas, con sus hijos, con sus nietas, con sus nietos, por un lado, tomando nuestras propias demandas y también defendiendo lo que es una conquista del pueblo, del conjunto del pueblo trabajador. Entonces me parece que ahí, como reflexión, un poco lo que quería traer, es que creo que es importante que nosotros ahora como estudiantes podamos tomar las demandas de todos los sectores que están hoy golpeados y agraviados por la crisis, de los trabajadores, de los trabajadores que son despedidos, de los jubilados, de los trabajadores de la salud pública también. Acá hay varios afiches por trabajadores de Posadas que siguen peleando por sus puestos de trabajo. Y acá me parece que hay que hacer una reflexión en ese sentido frente a este desafío que tenemos como movimiento estudiantil, de qué onda o cuál es el rol que están teniendo actualmente las organizaciones, los centros de estudiantes, que deberían estar a la cabeza de organizarnos en asambleas. Un poco lo escuchaba a Raúl y esto de funcionar a través de asambleas y que cada asamblea sea un mandato, que nuestras organizaciones funcionen así. Bueno, deberíamos pelear por esa perspectiva. Lo que pasa es que cuando el centro de estudiantes no tiene independencia política, eso es inviable. Acá en el profesorado lo vemos concreto, hace tiempo que hay un problema presupuestario muy grave, que por ejemplo se podría destinar para juegotecas, para que las compañeras que son madres puedan tener un espacio donde se cuiden a los hijos y no tengan que dejar de cursar. Pero ese presupuesto no está, y el centro de estudiantes tampoco fomenta asambleas, porque hacer una asamblea, abrir esa discusión, implica reconocer que hay un ajuste que viene del gobierno provincial de Kicillof, que viene del gobierno municipal, y son parte de una misma fuerza política. Entonces me parece que acá como, ligado a lo que puede ser el ataque a la esencialidad, pero también más de conjunto, porque también los docentes universitarios vienen de un conflicto, están en conflicto, vienen reclamando por lo salarial. Los senadores pueden discutir aumentarse a 9 millones los salarios, pero para los docentes universitarios no hay plata, o es lo que nos quieren intentar convencer. Entonces me parece que ahí hay un desafío que nosotros tenemos que pensar en esta situación política, que es cómo recuperamos estas organizaciones, cómo podemos seguir desarrollando las asambleas, porque acá, como dijo Nati, hay experiencia este año, distintos estudiantes independientes, nosotros desde No Pasará, distintas agrupaciones venimos impulsando y poniendo en pie lo que es la Asamblea del 82, que es un espacio democrático. Bueno, eso se tiene que multiplicar, pero también tenemos que pelear por recuperar el centro de estudiantes para que esa sea la forma en la que funcionemos, esa sea la forma de tomar todo lo que sean las luchas estudiantiles
Y sabemos que acá nadie se salva solo, no es que podemos estudiar, recibirnos y ya se resuelve todo, sino que sabemos que es en coordinación, y todos los ejemplos que me parece que traen la experiencia de Sanón lo reafirman, ¿no? Cuál es el potencial de lo que es la unidad entre estudiantes y obreros. También venimos de una charla sobre el Cordobazo, donde intentamos retomar un poco la tradición de ese movimiento estudiantil que fue la primera línea en esos procesos históricos. Entonces me parece que acá tenemos que pensar como esa pelea hacia recuperar nuestras organizaciones, y también plantear que, bueno, nosotros hoy queríamos hacer un espacio de discusión, de debate, para que todos podamos aprovechar y empaparnos un poco de esta experiencia que trae Raúl, pero también opinar, abrir el debate, y que también seguir multiplicando lo que son espacios de organización, ¿no? Y en ese sentido también, obvio, invitarnos a militar también esta perspectiva con No Pasarán, con la agrupación de Miriam Bregman, por lo que es poner en pie un movimiento estudiantil que pueda ser basado en asamblea, democrático y obviamente en coordinación y en unidad con todos los trabajadores y los sectores que están siendo atacados. Así que, bueno, como para dejar esa reflexión. No sé si hay preguntas, opiniones, reflexiones. Yo tengo una, ¿puedo? ¿Sí? Me quedé con lo que contaba Raúl, no lo digo así, me quedé con lo que contaba Raúl al principio, que hubo unos 3 años en donde se llamó el silencio, ¿no? Porque no podía hablar mucho, y me gustaría traerlo a la docencia y a los estudiantes, que nos pasa distinto, que nosotros no tenemos un jefe que nos persiga, nosotros podemos hablar libremente, pero preguntarle a Raúl que quizás tenga alguna anécdota de esos años, o contar cómo era ese acercamiento, esa cuestión con la psiquis humana, la sensibilidad. Yo creo que la palabra sensibilidad, me parece. Bueno, yo voy a contar cómo es el ánimo de los trabajadores en general. Yo trabajo en una fábrica hace 10 años y este último año veo un poco de resignación, que es lo que nos viene metiendo en la cabeza, ¿no? El trabajo para gastronómicos, muy derechizado, ¿viste? Nos explican que Dios creó el mundo y después a Barrio Nuevo. Sí, ¿viste? Y hay esos ánimos bajos de resignación, de esperar. No sé si vos tenés esa misma sensación, vos que recorres todo el país, ¿no? Si te da esa misma sensación, que es lo que ves vos. Sí, para arrancar por el lado sensible. Sí, yo les contaba a propósito que yo cuando entré a Sanón ya venía con ideas zurdas, ideas socialistas, ¿no? Claro, porque esta noción, esta idea de transformar la sociedad, de que era injusta, ¿no? Que uno ver incluso la familia, que yo ahí, en la zona, en la región, en Neuquén, hay también galpones de empaque, bueno, hay lugares que están más dedicados a la agricultura y hay otros gas, petróleo, que es lo que prima, ¿no? Pero yo nací y me crié ahí en el valle, donde hay mucha agricultura. Entonces era normal en los galpones de empaque, a tanto quiebra, despidos y quiebras fraudulentas, ¿no? donde el dueño de los galpones la hacía quebrar para blanquear deuda. Y entonces se hacía comprar el galpón, se lo daba al tío, al hijo, o sea, eso era como una práctica común en la zona, ¿no? Uno sabe. Bueno, pero de eso también yo veía a mi tío, yo me llamo Raúl, mi tío Raúl, que laburaba también en un galpón, laburó toda la vida, y el tipo también decretó quiebra, y dentro de la avivada que hizo, lo dejó todo sin mando, sin indemnización. Dios ya era un tipo grande, tenía también más de 30 años el galpón de empaque. Entonces ver esa injusticia, ¿no? Lo mismo lo de mi vieja, laburando la temporada, y todo en familia, todos mis amigos. Entonces, yo ya venía con ideas más de que esto hay que transformarlo, que no estaba bien lo que estaba. Entonces, en Sanón al principio predominaba mucho la idea del individualismo. Esto que se está viviendo ahora, más desde arriba discursivamente, había hecho mucho carne en esos momentos, en los 90, en muchos laburantes. Entonces, los mismos compañeros, las empresas se aprovechaban de esa idea de individualidad, de individualismo, entonces había premios por productividad.
Entonces, si vos llegabas a tal nivel de producción, con tanta grado de calidad y con tanto ahorro de material, te daban tipo premios. Entonces, claro, y el sindicato agarraba y firmaba. Claro, pero el sindicato laburaba, laburábamos nosotros. Pero entonces de esos premios los tipos embolsillaban una parte, ¿no? De convenio y todo. Bueno, entonces adentro de la fábrica corrían carreras los compañeros, y no era por maldad ni que fuera mala gente. Querían ganar un mango más, y entonces muchas veces en ese camino te mandaban al frente. Es decir, yo, compañeros míos que decían, che, yo mucho la máquina, o ese fue al baño dado 3 veces, te muchoneaban. O sea, creaban un team. Y la empresa, por ejemplo, tenía, el principio de la línea tenía, que nosotros por abajo hacíamos chistes, tipo el empleado del mes de McDonald's, pero era más o menos esa onda. Esta línea es la que mayor producción, récord de producción, récord de no sé qué, entonces corrían carreras, a ver quién batía esos récords. Estaban elaborando con el tiempo, estaban dejando la vida, a veces literalmente. Moría un compañero por año en esa fábrica. Y un montón de compañeros que tienen falanges cortadas, eso porque está todo automatizado, la fábrica más automatizada, aparte de la mujer. Entonces, ¿cómo me relacionaba? Yo siendo militante, entrando en una fábrica con ese grado de hostilidad. Entonces yo antes había estado laburando en la construcción, al aire libre, y de repente entrar en una fábrica. Yo soñaba con ser amo. O sea, claro, era tal la alienación de la línea de producción, las alarmas. Todas las máquinas van haciendo alarmas, van haciendo ruido. Entonces teníamos una cargadora que venía, que tenía que esquivarla, pues si esa cargadora te agarraba justo pasando, te podía atrapar a 2 personas más. Cuando yo te lograr ese sector. Entonces tenía que estar muy despierto. Y tenía que estar despierto 16 horas. O sea, a la noche cuando me iba a dormir, manoteaba alarmas, o sea, cosas de seguridad, porque era terrible. Entonces, ¿cuál era la forma por ahí? Entonces yo decía, por momentos yo pensé, digo, me voy a la mierda, o sea, yo voy a perder un brazo, un dedo acá, y lo importante no era la plata. Pero para nosotros, yo como militante, para mí era estratégico estar en la mejor industria de Neuquén, porque si en algún momento esto va a cambiar. Entonces estar en una fábrica era de alguna manera sostener una posición, ¿no? Podía fallar, capaz que no cambiaba nunca. Pero bueno, esto con los años cambió, la fábrica que era más moderna, más modelo. Toda la gente del parque industrial, a los de Sanón le decían de las ovejas, ¿no? Porque pasaba, había paro, todo y en Sanón se elaboraba. O sea, eran los más disciplinados, más patronales. Entonces, ¿cómo te relacionas con gente ahí? Era muy así. Entonces, y los comentarios en la mesa también. Los comentarios de me compré este electrodoméstico, yo no sé qué, yo mandé mi pibe acá. Y ahí pintaba la sensibilidad. Y yo lo que trataba de escuchar era al tipo más piola, al tipo que hablara de algo humano, al tipo que dijera, no, mirá, sabés que tengo un vecino desocupado, qué cagada, yo digo, ese tipo interesante. ¿Entendés? El tipo que hablaba a sus hijos le había dicho, no, mirá, no sé, no seas discriminador. O sea, mirá, chao. Yo me los anotaba en una lista y después trataba de ir a jugar al fútbol con ellos. Entonces iba a buscar la vuelta. Entonces cuando estaba todo hostil, no tenía una excusa para decirme, está todo hostil, no pasa nada. Pero siempre pasa algo, siempre pasa algo. El tema es estar sensible para ver por dónde pasa la movida. Entonces, estar sensible a los movimientos. Y esto que yo digo, en una cosa tan elemental como en las relaciones interpersonales, uno lo piensa también a nivel de movimientos de lucha, a movimientos bueno, Nacho también lo decía, entonces, por ejemplo, lucha socioambiental. Y bueno, tenemos que estar ahí también. Y ver cómo eso le damos, cómo coordinamos, cómo aportamos programas, etc. Entonces, en Sanón los primeros años fue eso. Incluso yo ligaba a mucha gente por la música. O sea, ¿qué música escuchan? Un poco de rock and roll, a ver qué le... Claro, y a partir por ahí de la música, porque el fútbol lo olvidaste, tenés de todo en todos lados. Yo soy de River, pero no importa. Pero claro, tenés de todos los lados, tenés gente reaccionaria, pero con la música es como otra onda. Es decir, y las letras y comentarios. Entonces, buscar a la gente más sensible, a la gente que tuviera un grado de humanidad. Y esa gente fue con la que primariamente, de esa gente yo me animé por primera vez a decirle, che, mira, tengo una rifa para los trabajadores de educación que están luchando. Te vendo una... Me la jugaba también, porque cuando un tipo hablara, che, Godoy anda vendiendo rifas, che, la boleta. Entonces, pero era siempre remarla. Incluso todo el primer tiempo nosotros no es que llegábamos haciendo arengas. Lo primero que hicimos para organizar la fábrica fue un campeonato de fútbol. O sea, fue un campeonato de fútbol largo, en el que todos los sectores tenían su equipo de fútbol, y cada equipo de fútbol tenía su capitán. Entonces nosotros reuníamos a todos los capitanes de cada un equipo de fútbol, entonces de repente teníamos una reunión de delegados de toda la fábrica.
sin que la empresa se dé cuenta. O sea, entraba por ahí. Capaz que de todos esos 30 delegados que iban de todos los sectores, capaz que sacaban 10 buenos. Y los otros iban por el fútbol. Pero ya esos 10 eran importantísimos. Y después cuando íbamos a la cancha, empezamos a hacer, che, no vengan solos, ¿por qué no invitan a la familia? Entonces se empezó a gestar lo que fue después la Comisión de Mujeres, la primera Comisión de Mujeres, en el año 2001. Entonces empezamos a hacer la Comisión de Mujeres en Sanón, que no había representación sindical, no había una mujer. Compañeras había, pero no había venido la ola verde después, que educara y se ganara su lugar. Pero bueno, ahí nosotros se fue armando la Comisión de Mujeres en esos campeonatos de fútbol al final, ¿no? Entonces, yo creo que fue ir buscando la vuelta, ¿no? Buscando puntas de ovillos para ver desde dónde la recuperar. El tema de tener el objetivo de que uno quiere transformar las cosas, según la militar, pero laburar, no esperas que cambie. La va a buscar. O sea, es como en la cancha pedir la pelota. O sea, todo el tiempo ir mostrando cosas. Entonces, es eso. Y por otro lado, hoy, ¿cómo están los trabajadores? Es heterogéneo. Muchos de los trabajadores todavía confían. Muchos de los trabajadores tienen una cierta expectativa. Y muchos trabajadores miran así, ven terrible, y miran para atrás y empiezan a ver cosas más terribles también. Entonces, o sea, claro, y entonces eso también golpea y es uno de los grandes hándicaps que tiene el gobierno de Milei son los gobiernos anteriores. Es decir, que encima todos los días sale un escándalo más. Es decir, lo de Alberto Fernández, bueno, todo lo que va a pasar que va a ser, lo sabemos. Pero entonces mucha gente todavía dice, sí, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Hasta ahora no hay una alternativa diferente. Y nosotros desde la izquierda somos un pequeño punto de referencia que existe, y eso se valora. Tenemos cinco diputados nacionales, tenemos una voz, ¿no? Que ante las cosas, todo lo que los otros se callan, la izquierda está tratando en el Congreso, entonces una voz que se escucha. Es decir, y muchas veces, lamentablemente más de lo que quisiéramos, es casi en soledad. Es decir, no plantea las cosas del frente izquierdo, no plantea a nadie. Entonces, bueno, tenemos concejalas, tenemos compañeras y compañeros que tienen su historia. Yo, de hecho, mira, a veces me preguntan, Nicolás del Caño, a propósito de la nada, de dónde te lo saco, de la manga te lo saqué. Yo lo conocí cuando tenía 14, 15 años y iban de un colegio secundario que iban de Córdoba a solidarizarse con Sanón. Y entonces venían grupos de estudiantes, viajaban a Sanón a solidarizarse, a llevar. Y dormía en esas delegaciones, dormían a veces en mi casa, tiraba un colchón en el piso y dormía un mini vestido ahí, y Nico iba ahí. Yo lo conocí ahí. Entonces después fue la evolución de Nico que, bueno, pero reconoció esa militancia. A la rusa Miriam fue nuestra primera abogada en Buenos Aires. Digamos, ¿no? Cuando nadie daba 2 mangos por nosotros, decían, ustedes le van a dar una patada en el culo, le van a poner esa fábrica, van a quedar todos presos, además, porque todo lo que están haciendo. Bueno, Miriam fue abogada nuestra, apenas se recibió, tomó la causa nuestra. Entonces, es como que tenemos una historia construida también así. Los trabajadores entonces están en esa, pero ojo, porque no está todo estático, no está todo quieto. Yo mencionaba lo de la lucha en Neuquén, es masísima, es enorme. Entonces, en muchas fábricas está todo más parado. Pero ojo que el ataque se viene y en gran escala. Entonces, con reforma laboral y todo eso tampoco se la van a llevar de arriba. Luchas van a haber. El tema es tener preparar una alternativa. O sea, conflictos van a haber y no dependen de nosotros, de lo que hagas vos, de lo que haga yo, de lo que hagamos nosotros. Es decir, las luchas muchas veces arrancan de abajo, naturalmente, porque motivos hay, sobran, ¿no? Pero lo que hace falta para esos momentos es tener alternativas. Es poder colaborar, poder trazar un camino común, poder construir. Entonces, en una fábrica por ahí que hoy no pasa nada, está bueno contar la historia. Contar la historia de lo que pasa en otras fábricas. Entonces, cuando pase algo en tu fábrica, te van a ir a ver a vos y a decir, che, ¿vos qué me contaste eso? ¿No tenés la relación con el tipo? Si lo podés hacer, si tenés que cuidar que hacerlo en silencio, fíjate quién escucha buena música. O quién lee buenos libros. No sé, pero podés establecer lazos de relaciones con gente copada, con buena gente, digamos, que es casi una línea. El tipo de izquierda que tiene sensibilidad va a ser el buen tipo, digamos, ¿no? Toda la ideología derechista es el individualismo, el sálvese quien pueda, es la hostilidad, es el discriminador, es el que reivindica la brutalidad. ¿No? Y entonces, desde ese punto de vista, está bueno también sondear. Y a ver, puede ser que pase en un fábrica, puede ser que pase en otra. Pero lo que está bueno es estar atento y estar atento a los fenómenos. Con todo lo que pasa a nivel mundial, uno ve todo el genocidio en Palestina y decís, terrible, esto no se para más.
que después también les florece una esperanza cuando ve a los estudiantes en Estados Unidos que toman los campus universitarios poniendo en riesgo su carrera, ¿no? Y jugándosela, ocupando campus universitarios enormes, las movilizaciones históricas en Inglaterra, en Alemania, es decir, está bien, no es que va todo para un solo lado, hay resistencia, tenemos que apoyarnos en esa resistencia justamente para pensar otro futuro, ¿no? Para construir otro más. Bueno, yo les agradezco y por ahí si quieren pueden acceder a través de los compañeros, está este libro, que le hicimos dieron una mano a un par de compañeros y compañeras, que tiene, además tiene fotos y al final tiene el estatuto del sindicato ceramista. Digamos, tiene algunos documentos que están buenos. Y después hay documentales que han hecho ahí, alrededor de 14 documentales sobre Sanón, hicieron gente de distintas corrientes políticas, con distintas miradas, pero gente de Francia, del Estado español, de Italia, de Alemania, bueno, la canadiense Naomi Klein también hizo el libro que también incluye. Te invitaron a Grecia, ¿no? ¿También? Sí. Tuvimos varias invitaciones, varios compañeros y compañeras viajaron a distintos países. A mí me tocó también, tuve el privilegio de poder viajar. En un momento también hicimos Francia, Alemania, Grecia y el Estado español. Y en Grecia, lo que pasa es que en Grecia había una fábrica ocupada, en Tesalónica una fábrica ocupada, que la estaban poniendo en marcha, y nos ligó una activista alemana y después Naomi Klein, que es esta activista internacional, que ha escrito libros, no Global y todo, y ella también tenía relación y nos conectó. Y cuando llego a la fábrica, con la dirección, estoy entrando a la fábrica, está ocupada, los trabajadores están poniendo en producción, afuera en la fábrica estaba pegado un cerámico mapuche. Wow. Un cerámico de la línea mapuche. Digo, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo llegó acá? Y no, había sido una activista alemana que había estado en Salón en algún momento, le fue a hablar de nosotros y le llevó de regalo el cerámico. Así que bueno, cosas de la vida, cosas de la militancia y cosas de la lucha obrera que no tiene frontera.